Hola amigos, bienvenidos a este simposio. ¿Cómo han estado mis amigos? Espero que bien. Hoy les hago la cordial invitación a mi blog, de la cual estaré publicando artículos cristianos de diversos temas. Ojalá me apoyen, se los agradecería mucho. Ahora sí, vayamos a lo que nos reúne en este vídeo. Hoy hablaremos sobre la sucesión apostólica en el ámbito histórico. ¿Alguna vez, querido hermano, algún católico te ha sacado en cara que antes de Constantino ya había una lista de papas que comprueban que su iglesia es la supuesta iglesia fundada por Jesucristo? Los católicos, con esta lista, creen que el actual Papa Francisco I es el sucesor de una interminable línea de obispos que desembocan en Pedro como supuesto disque primer papa. Y con esto, los católicos creen tener la verdad de la doctrina de Jesucristo y los apóstoles. Bien, para hacer un bonus extra, cabe destacar que la Iglesia Ortodoxa también alega tener una sucesión apostólica, quienes tienen muchas diferencias doctrinales con los católicos romanos. Los ortodoxos rechazan la existencia del purgatorio, la Inmaculada Concepción, la Asunción de María, el pecado original, el bautismo con 3 chorros, pues los ortodoxos creen que el bautismo válido es aquel que se hace sumergido. Rechazan que el magisterio debe ser el autoritario de determinar la doctrina, pues los ortodoxos creen que toda la Iglesia, con sus miembros, en conjunto, tienen autoridad para determinar la doctrina, al fin, etc. de diferencias entre ortodoxos y católicos. Pero ambos aseguran tener una sucesión apostólica, de la cual se fundamentan, para determinar que son la Iglesia de Jesucristo. Pero vemos, que ni teniendo sucesión apostólica, estas dos sectas se ponen de acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Significa que tener una supuesta disque sucesión apostólica entre comillas no garantiza tener la verdad de la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. Pues, para ello, debemos enfocar todas nuestras enseñanzas en la única fuente apostólica que tenemos en mano, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Aquí la tradición viene sobrando. Es por esa razón que la tradición mantiene bien unida a los ortodoxos y católicos. Jejeje. Bueno, vayamos a lo que venimos. ¿La lista de la sucesión apostólica de la Iglesia Católica Romana es confiable? La verdad es que no lo es. Esta lista es más falsa y apócrifa que un billete de $3. Las evidencias históricas en contra de esta lista arremete su autenticidad. Y hoy lo vamos a demostrar. Quédate conmigo hasta el final, vamos a entrar en materia. Primero, la palabra papa jamás fue usado en la iglesia primitiva. Ese título religioso apareció por primera vez en el siglo III, y por cierto, no fue un título empleado solo para el uso exclusivo del obispo de Roma. No fue así hasta el siglo XI, donde Urbano II propuso que se usara ese término para denominarlos, pues antes de esto, de la cual, al igual que el resto de los obispos, solo ejercía un obispado, pues antes del siglo XI, no solo se le llamaba papas, sino también obispo, ambos títulos usados por el resto de congregaciones, pero esto cambió con el tiempo, tal como ya hemos dicho. En la iglesia temprana el obispo de Roma no se ponía por encima de las demás congregaciones. En sus primeros años del cristianismo, el obispo solo era la persona encargada de liderar una congregación. Este mismo concepto se daba en el resto de las congregaciones cristianas primitivas. Ni siquiera le daba importancia pertenecer a una línea sucesora de Pedro, entre comillas, pero ¿de dónde salió tan grandiosa idea de reclamar una sucesión apostólica? Todo empezó en el siglo III, pero ¿cuál fue la razón por la cual nació esta doctrina? Para empezar, los opositores creían que esta doctrina había suplantado una vieja tradición más antigua. La Enciclopedia Católica nos revela: el episcopado petrino era, según los opositores, una novedad que venía de los primeros días del siglo III y que había suplantado una tradición más antigua según la cual Pedro y Pablo habían sido los cofundadores y Lino el primer obispo. Entonces, ¿cómo fue que esta vieja tradición fue suplantada? Pues fue sacrificada en respuesta a las doctrinas gnósticas, quienes estos herejes afirmaban tener una tradición que se remontaba en Jesús y sus apóstoles, y que sus maestros tenía una sucesión de enseñanza que germinaba en la Iglesia apostólica en sus días. Aclaro. ¿Y qué forma más efectiva para contrarrestar esta herejía que, siguiéndoles la corriente, los padres de la Iglesia del siglo III también apelaron a la tradición, pero también a la sucesión apostólica? Es aquí donde nace esta teología, que después con el tiempo se desarrolló a convertirse en la doctrina fundamental del papado petrino, algo que la Iglesia primitiva de los primeros años desconocía, y esto como fruto de una respuesta a los gnósticos. Pero la pregunta surge:
Antes de los gnósticos se puede encontrar registros históricos que den validez a la sucesión apostólica. Veamos. Empecemos con Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol Pablo. No creas, católico, que porque este padre de la iglesia menciona la palabra Iglesia Católica, da validez a lo que es tu iglesia, en asuntos jerárquicos. Pues este padre de la iglesia, antes de ser martirizado, en sus 7 cartas, a 7 diferentes congregaciones, Ignacio en ninguna parte de sus cartas, menciona una tan sola vez al obispo de Roma. El obispo de Éfeso es mencionado por él en la carta a los Efesios 13 veces. El obispo de Esmirna es mencionado por él en su carta a Hermeniotas 9 veces. El obispo de Filadelfia se menciona por él en su carta a Filadelfienses 8 veces. El obispo de Magnesia se menciona por él en su carta a Magnesios 12 veces. El obispo de Tralia es mencionado por él en su carta a Tralianos 9 veces. Vaya, Ignacio de Antioquía tenía el hábito de mencionar al obispo de cada congregación, pero al más importante de todos, al cabeza líder entre comillas, el sumo pontífice de Roma, sucesor de Pedro. Ignacio no lo menciona. Wow, qué tipo qué descuidado era Ignacio de Antioquía, pero la gran pregunta es, ¿por qué Ignacio de Antioquía no mencionó al obispo de Roma? Esa pregunta respóndesela usted mismo, mi estimado. Por lo tanto, el testimonio de Ignacio de Antioquía en defensa de la sucesión apostólica no sirve, queda descartado. Sin embargo, esta fue la parte sencilla, ahora vayamos a la parte sorprendente. Ponte cómodo en tu silla. Pues a continuación vamos a desmentir esta lista que le provee la Iglesia Católica Romana a sus fieles para que crean que son una iglesia apostólica y que son la verdadera iglesia fundada por Cristo, entre comillas. Vayamos al primer padre de la iglesia, Ireneo León. Este señor, en respuesta a los gnósticos, es cuando comienza a elaborar una lista de obispos romanos que después comenzaría a influenciar al resto de la historia. Ireneo es muy probable que hizo la lista de Roma, ya que por jurisdicción, él dependía del obispo de Roma, ya que estaba dentro de una metrópoli romana. Entonces Ireneo, influenciado por una X persona, decidió ingeniar esta lista de obispos romanos, muy parecido a lo que ofrecen los apologistas romanos, pero, ojo, no canten victoria, católicos. En esta lista hay 3 puntos, que hace que la teología católica sobre la sucesión apostólica sea chueca y defectuosa. Antes de poner la cita de Ireneo, este padre de la iglesia, pone como fundadores de la iglesia romana a 2 personas, a Pedro y a Pablo. Sí, este padre de la iglesia no cree que Pedro haya sido primer obispo de Roma, pues él pone a Pedro y a Pablo como los fundadores de la iglesia romana. Y hasta la fecha, ningún católico me ha mostrado ninguna lista donde ponga a Pedro y a Pablo como punto inicial de la sucesión apostólica que dicen defender. Lo segundo, es que Pedro y Pablo seguían vivos cuando le dieron su cargo de obispo a Lino. Eso desmiente la sola idea de que Lino fue sucesor de Pedro. Cuando este murió, Ireneo desconoce por completo ese asunto. Y lo tercero, es que Ireneo no cuenta a Pedro como el primer obispo romano. Lo hace a partir de Lino. ¿Cómo lo sabemos? Pues él escribió la siguiente cita. En efecto, los apóstoles, Pedro y Pablo, habiendo fundado y edificado esta iglesia, entregaron a Lino el cargo episcopal de su administración. Y de este Lino hace mención Pablo en la carta a Timoteo. A él le sucedió a Anacleto, y después de este, en el tercer lugar a partir de los apóstoles cayó en suerte el episcopado a Clemente. Note que dice que Clemente fue el tercero después de los apóstoles, eso quiere decir que el segundo fue Evaristo y el primero, sí amigo, fue Lino y no Pedro. ¿Qué crees que pasó aquí, mi querido estimado? ¿Que Ireneo no sabía contar o que para Ireneo, Lino fue el primer obispo romano y no Pedro? Entonces, querido católico, si usted tanto le gusta citar a Ireneo para defender la sucesión apostólica de su iglesia, le pregunto, ¿cree usted que Pedro y Pablo fueron los fundadores de la iglesia romana, que Lino fue su primer obispo y no Pedro, y que Lino recibió su obispado cuando Pedro y Pablo seguían vivos y por lo tanto Lino no pudo ser un sucesor de Pedro? Si su respuesta es no y cree todo lo contrario, lástima. Ireneo León no cree en esos cuentos de hadas. Por lo tanto, el testimonio de Ireneo León, en este caso, no sirve. Pasemos al siguiente. Es turno de otro padre de la iglesia muy citado, es turno de Tertuliano, de la cual, hasta la fecha la iglesia católica no reconoce como santo. Este padre de la iglesia, muy citado por los católicos, ya que este señor le da mucha importancia a que una iglesia tenga una lista apostólica. Pero metió la pata cuando dijo esto, como la iglesia de Roma, donde Clemente fue ordenado por Pedro.
¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿No se supone que Clemente fue tercer obispo según Ireneo y cuarto papa según los católicos? ¿Cómo es que este señor tuvo la osadía de decir que Clemente fue ordenado ni más ni menos que por el mismísimo Pedro? ¿No se supone que fue Lino? Wow, esto es de sorprenderse. Vemos ya de cómo Ireneo con Tertuliano se contradicen. Ya a estas alturas, usted, mi estimado, debe ponerle ojo a esa lista que presenta los católicos de supuestos sucesores de Pedro. Aquí no cabe duda que Tertuliano y su testimonio, por muy a su modo que él haya escrito de que toda congregación debe tener lista apostólica, su aporte es completamente defectuoso, y por lo tanto, descartado, su testimonio no sirve. Ya va 3-0. Estos católicos lo único que les quedaría es falsificar documentos, pero eso ya sería el colmo. Pasemos al siguiente. Es hora de que Eusebio de Cesarea nos dé su testimonio, uno de los más grandes historiadores cristianos de su época. Su obra más maravillosa, en mi opinión, es la Historia Eclesiástica. De este libro nos serviremos a continuación. Para Eusebio, al igual que Ireneo, Lino fue el primer obispo de Roma, no Pedro. Pero, otra vez las contradicciones son evidentes. Para Eusebio, cuando Lino fue hecho obispo de Roma, Pedro ya había muerto, contradiciendo a Ireneo, quien creía que Pedro seguía vivo cuando Lino fue obispo. Uf. Vaya, sí que acertaban los padres de la iglesia en este asunto. Pongamos la cita de Eusebio. Él dice: después del martirio de Pablo y de Pedro, Linus fue el primero en obtener el episcopado de la iglesia en Roma. Pablo lo menciona, cuando escribe a Timoteo desde Roma, en el saludo al final de la epístola. ¡Ah, qué bien! Entonces para Eusebio Pedro no fue primer papa o primer obispo de Roma. Vaya, esto se puso color de hormiga. Pues como dije, para Eusebio esto sucedió cuando Pedro ya estaba muerto, en contradicción de Ireneo, que creía que cuando sucedió esto Pedro seguía vivo. Pero la cerecita sobre el pastel es que Eusebio dice que Clemente fue el tercer obispo de Roma y no el cuarto, como dicen los católicos. Eusebio dice: Clemente también, quien fue nombrado tercer obispo de la iglesia en Roma, fue, como Pablo testifica, su compañero de trabajo y compañero de soldado. Después de tan obvia contradicción a la teología católica sobre la sucesión apostólica, de que Pedro fue el primer obispo de Roma, el testimonio de Eusebio, al igual que los otros tres, queda fuera, descartado. No sirve. Es hora de un escrito anónimo. Se dice que fue escrito por los 12 apóstoles, pero es solo una teoría. Este escrito es Constituciones Apostólicas, contradice a Eusebio. Vaya, como que no fuera poco que a cada momento estos escritos solo se la pasan contradiciendo. Y no solo contradice a Eusebio, contradice a Ireneo León también. ¿A qué documento tan chistoso? Antes de revelar la cita, les diré una breve explicación de él. Este documento dice que Lino fue ordenado por Pablo y no por Pedro. Este escrito dice: la iglesia de Roma, Lino, hijo de Claudia, fue el primero, ordenado por Pablo. Y Clemente, después de la muerte de Lino, el segundo ordenado por mí, Pedro. Espera. ¿Qué? ¿No se supone según la teología católica que Lino fue ordenado por Pedro? A mis nenes, este documento muestra todo lo contrario. Dice que Lino fue ordenado por Pablo. Y cuando muere Lino, Clemente es el segundo obispo de Roma, ordenado por Pedro. Wow, esto es de sorprender. Pedro seguía vivo cuando Lino murió, jejeje. Bueno, el chiste es que Pedro ordena a Clemente como segundo obispo de Roma. Nuevamente, otro registro histórico que no cuenta a Pedro como primer obispo de Roma. ¿Y sabes qué es lo peor? Es que según la lista de la Iglesia Católica, Clemente no fue sucesor de Lino, el sucesor de Lino fue Anacleto. ¿Qué? O sea, este documento parece que pasa por encima de Anacleto como que si no existiera. Y para hacerlo más peor aún, Pedro seguía vivo cuando Lino muere para ordenar a Anacleto. O sea, esto contradice la teología católica de que Lino fue el sucesor de Pedro, porque este murió. Pues según este escrito, el que murió antes fue Lino y no Pedro, y Pedro ordenó a Clemente, pasando por alto que el verdadero sucesor de Lino es Anacleto. Jajajaja. Es de reírse lo que dicen estos escritos, para que vea usted cómo la lista de papas de la Iglesia Católica no tiene validez histórica. Pero la pregunta es: ¿de dónde surgió la idea de que Pedro fue el primer obispo de Roma? Ya lo veremos a continuación, pero antes, lo que nos aporta Constituciones Apostólicas sobre este tema queda completamente descartado. Jejeje, ya van 5-0, jejeje. Ahora sí, vayamos a lo siguiente.
Ahora es hora de que veamos el origen del disparate de que Pedro fue primer obispo de Roma. El primer documento que enseña semejante cosa es el escrito llamado el Catálogo Liberiano. Este voluminoso escrito contradice a muchos documentos de la época, inclusive hasta contradice la lista oficial de papas de la Iglesia Católica. No entiendo cómo maestros, laicos, sacerdotes o apologistas católicos tienen la cara y la osadía de citar el catálogo como evidencia de la sucesión apostólica. Y encima, aceptar el concepto de que Pedro fue primer papa o obispo de Roma, ya que dicho catálogo no solo posiciona a Clemente como tercer obispo romano, cuando la lista oficial de papas lo tiene como cuarto papa, y a Anacleto como tercer papa, este documento no lo hace. Pone a Clemente como tercer obispo romano, y a Anacleto como cuarto obispo romano. ¿Pero tú crees que esto es lo peor? A mis nenes, este documento duplica a Anacleto, o sea, este documento, su aportación es tan ridícula, que duplica 2 veces a Anacleto. Como el texto es largo, pues no solo pone el nombre de los obispos romanos, sino que dice también cuánto duró el obispado de cada quien, cuándo fue, y otros datos extras, que por lo que limitaré a poner el nombre de los obispos que registra. El texto completo lo dejaré en la descripción para que lo puedas leer y te rías por un rato de cómo este documento, descaradamente duplica a Anacleto. La lista de supuestos papas es la siguiente: Pedro, Lino, Clemente, Cleto, Anacleto. Ven, a Anacleto lo duplica como Cleto y Anacleto hace de un obispo 2 personajes diferentes que ejercieron obispado en tiempos diferentes. O por lo menos, se inventó un personaje que nunca existió llamado Cleto. Jejejejeje. Qué chistoso este escrito. ¿Y saben qué es lo más peor? Es que es este documento, el responsable de que muchos hayan creído que Pedro fue primer obispo de Roma. De este documento nació esta teoría. La pregunta surge: ¿qué crédito debemos dar a un catálogo que comete un error de los más crudos y esdrújulos, como ese? Si ese catálogo llega al punto de inventar un supuesto Cleto que nunca existió, ¿qué crédito tiene para decir sin sombra de duda que Pedro fue el primer obispo de Roma? La respuesta obvia es: nada. Entonces el Catálogo Liberiano, con razones más que obvias, y por ser un documento, con la peor aportación de la historia en cuanto a este tema, queda, super archi mega ultra hiper descartado, a la basura. Ya entramos a una época donde la idea de que Pedro fue primer obispo de Roma ya estaba popularizada. Pero todavía había errores que todavía no se podían pasar por alto. Ya veremos cuáles son. Es hora de entrar a hablar del más influyente padre de la Iglesia, al más grande de teología de todos, a la mente cuyo pensamiento hizo ser llamado como un segundo apóstol Pablo. Nos estamos refiriendo a San Agustín de Hipona. De acuerdo. Estamos muy conscientes que San Agustín le dio mucha importancia a la sucesión apostólica, al extremo que también aportó su versión de sucesión apostólica de Roma. Los apologistas católicos les encanta citar esta cita. Aquí está. Leámosla. El sucesor de Pedro fue Lindus, y sus sucesores en orden de sucesión ininterrumpida fueron estos: Clemente, Anacleto, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo, Higinio, Aniceto, Pío, Sotero, Eleuterio, Víctor, Ceferino, Calixto, Urbano, Ponciano, Antero, Fabián, Cornelio, Licio, Esteban, Sixto, Dionisio, Félix, Eutiquiano, Cayo, Marcelino, Marcelo, Eusebio, Miltíades, Silvestre, Marcos, Julio, Liberio, Damaso, y Silicius, cuyo sucesor es el presente obispo Anastasio. En esta orden de sucesión, ningún obispo donatista es encontrado. Dejaré la cita aquí. A estas alturas, quiero ver mi estimado si ha aprendido algo. He explicado muchos errores que algunos padres y documentos históricos de la Iglesia en comparación con la lista oficial de papas que tiene la Iglesia Católica. A estas alturas ya rápidamente puedes identificar un error. Tiene 30 segundos para poder ver el error de San Agustín en esta cita. Empezamos a contar. Ya. Fin de tiempo. ¿Encontraste el error? ¿No? Bueno, no te preocupes, es parte de aprender.
Yo te diré dónde está el error. Si notas, San Agustín pone a Clemente como sucesor de Lino. Y a Anacleto como sucesor de Clemente, y en la lista oficial de papas de la Iglesia Católica, es al revés, Anacleto es sucesor de Lino, y Clemente es sucesor de Anacleto. Vemos que San Agustín cambió el orden. Clemente, según San Agustín, fue tercer obispo de Roma y Anacleto fue cuarto obispo. En la lista oficial de papas pasa al revés. ¿Qué? ¿Qué le pasó a San Agustín? ¿Perdió la memoria por un momento? ¿Acaso San Agustín no sabía que Clemente era cuarto papa y no tercer papa, y el tercer papa es Anacleto y no Clemente? Bueno, dirá los católicos. Un error lo puede cometer San Agustín. Pero tras bambalinas, vuelve a meter la pata en cuando posiciona al supuesto papa Aniceto como el sucesor número 10 de Pedro, y a Pío como el sucesor número 11. Así revisamos la lista oficial de papas nuevamente. ¡Uala! Otra contradicción. En la lista oficial de papas, Pío es el sucesor número 10 de Pedro, no el 11. Y Aniceto es el sucesor número 11, no el 10. No en cómo los posiciona San Agustín. Dos contradicciones en una sola cita de San Agustín. Y me da risa que los católicos solo copian y pegan esta cita, sin darse cuenta que ellos solitos se ponen la soga al cuello. Porque de confiar en lo que dice San Agustín, tendrían que sacrificar la lista de papas que oficializó la Iglesia Católica. Entonces al fiel católico, no le queda de otra, que descartar a San Agustín. Pues esto es evidencia, que San Agustín solo repitió lo que decían las bocas de alrededor, y que su aporte, nuevamente, como el resto, deja en ridículo la lista de papas de la Iglesia Católica. Y por estas dos contradicciones, San Agustín, al igual que los otros, su aportación queda descartada. Ahora vayamos al último registro de este estudio. Es turno de Jerónimo, el famoso traductor de la Biblia al latín llamada la Vulgata Latina. Este padre de la Iglesia, su sinceridad, nos hace ver lo que en realidad pasaba en esa época en cuanto a la lista de Roma. Jerónimo fue sincero. Él nos revela lo siguiente. Clemente, de los cuales el apóstol Pablo escribió a los filipenses, dice: con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida FLP 4:3, el cuarto obispo de Roma después de Pedro, si es que el segundo fue Linus y el tercer Anacleto, aunque la mayoría de los latinos piensan que Clemente fue segundo después de que el apóstol. ¿Qué vemos aquí? Todavía vemos que hay discusiones sobre la lista de obispos romanos. O mejor diría, sobre Clemente. Mientras que los orientales creían que Clemente fue el cuarto sucesor entre comillas de Pedro, los latinos creían que Clemente era el segundo. San Jerónimo fue muy sincero al darnos este aporte, que pasaría a la posteridad de la historia, para dar a entender que esta lista de papas de la Iglesia Católica es más falso que el espíritu caritativo de la Madre Teresa de Calcuta. Te pregunto, querido amigo, ¿usted cree que esta lista es confiable? Respóndase usted solo esa pregunta. A pesar de tantas contradicciones y divergencias, el fiel católico fanático continuará golpeando la tecla rota e insistiendo en que existe una lista muy concreta y confiable de obispos romanos, que de forma guapa y organizada va desde Pedro hasta el Papa Francisco. Y aunque usted pruebe con la historia que creer en eso es como creer en Santa Claus, él continuará insistiendo. Porque usted me cambió de tema cuando usted me dijo que Constantino fundó la Iglesia Católica en el 313, cuando yo le refuté a usted que Constantino en el año 313 lo que él hizo fue darle libertad del culto al cristianismo, porque éramos perseguidos, ¿verdad? Y en el año 313 Espérame, ¿éramos perseguidos? Ya habían pasado 32 papas, y el papa actual de esa época era San Melquiades. ¿Dónde? Después de todo, es católico. No tiene nada más que hacer. Si te gustó el vídeo, dame like y compártelo, eso me ayudará mucho. Suscríbete si no lo has hecho. Te ha hablado Snoopy Evangélico. Bendiciones y hasta la próxima.